En el día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos los dos obispos de la Comisión de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, que en nombre de todo el episcopado y toda la Iglesia argentina, desde hace 49 años, que Monseñor Cotau, al llegar a Añatuya, encontrarse con aquella realidad, ¿verdad?, de marginalidad, de olvido, de necesidades, dijo: es hora que en Argentina, la tierra bendita del pan, seamos solidarios, porque durante muchos años hemos recibido mucha ayuda de la Iglesia de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, nos ayudaron mucho, como un gesto de agradecimiento por lo que habían recibido de nosotros, muchos años. Y dijeron: Argentina, que tiene realidades muy diferentes, muy distintas, y zonas de mucha riqueza, es hora de que la Iglesia como tal hagamos lo que hacía Pablo en las primeras comunidades, que iba comunicando las necesidades en las comunidades, iba pidiendo colecta para ir compensando la necesidad y las diferencias entre todas estas comunidades. En nombre de la Iglesia en Argentina, estamos los dos, ¿verdad?, en esta comisión estos días para motivar a nuestros hermanos. Y este año es muy hermoso el lema: sumemos juntos a la mesa de todos. Y no me refiero a la mesa solamente del pan, ¿verdad? Las diferencias en nuestra patria son terribles, ¿eh? Uno, que gracias a Dios lo digo, porque realmente estoy orgulloso, hace 47 años que llegué del sur de España, Sevilla, y estoy trabajando en la prelatura, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, porque he aprendido tanto, también he sufrido tanto con nuestra gente,
en ese rincón históricamente olvidado, culturalmente, geográficamente, y hemos visto la diferencia tan enorme que hay, ¿verdad? Como en tantos rincones de nuestra patria, en la tierra bendita del pan, que cantábamos en el Congreso Eucarístico, ¿cómo es posible que haya hambre? En esta Argentina bendecida por Dios por todas partes, ¿verdad? Y es posible por nosotros, porque Dios nos da una riqueza enorme. Y Pablo VI, hace años, fue un profeta de todas estas realidades, ¿verdad? Que nos decía que hay muchas familias, muchas personas que no le estamos dando la posibilidad de sentarse en la mesa del banquete de la vida para acceder a posibilidades necesarias para su crecimiento sano y desarrollarse adecuadamente. Esto es una realidad. Y eso que nos decía él hace años se agrava cada vez más. Cada vez más el desequilibrio es más grande. No solo en nuestra patria, en el mundo. Lo estamos viendo, esos desequilibrios lo que produce, ¿verdad? Y por eso también la Iglesia nos invita de un modo especial, que mostremos ese amor al prójimo, que lo expresemos en el compartir, que lo expresemos no en dar de lo que nos sobra, no en dar para que hablen bien de nosotros, ¿verdad? Como Jesús le mandó a callar al que le hizo hablar, al que le hizo la curación, para no hacer aspaviento, como tanto nos gusta a los seres humanos, ¿verdad? Quedamos siempre con algún interés por sacar una ventaja, muchas veces, y por ahí damos a veces para quitarnos el cargo de conciencia o callar al que necesita. No, quedemos con generosidad en ese compartir. Aprovechemos este espacio que la Iglesia en Argentina, nuestra Iglesia católica, tan agredida también, de una manera muy disimulada, como en todos los tiempos de la historia, porque el mensaje de Jesús sigue molestando, ¿verdad? Que esta coleta del más por menos, que la Iglesia en Argentina ya lleva 49 años y quiere estimular la solidaridad y que tomemos conciencia. Y hoy la palabra de Dios no tiene desperdicio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es un preanuncio de esa humanidad que Jesús quiere, esa humanidad feliz, que ve la realidad del que sufre, del marginado, del excluido, del que está tirado en la banquina de la historia, ¿verdad? Como el buen samaritano. Y el Salmo se convierte en una oración preciosa, ¿verdad? ¿Acaso no ha escogido Dios a los pequeños, a los pobres, para ser protagonistas de la historia? Y que defienda al huérfano y a la viuda, es lo que expresa también Santiago de una manera muy clarita, que por ahí nos produce un poquito de... Pero Santiago lo dice, ¿verdad? No podemos desvincular nuestro culto, nuestra fe, nuestra celebración, yo diría, de la atención al huérfano, a la viuda, al pobre, al que está herido, al que está no sentado a la mesa con nosotros, sino esperando las migajas. No sirve ese culto. Y yo creo que esto es una deuda que tenemos los cristianos, de mostrar la frescura del Evangelio de Jesús en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. No toca muchas veces. La economía, la responsabilidad que cada uno tenemos en la sociedad, en el mundo, y pasamos mucho de largo ante el dolor y el sufrimiento de tantos y tantas hermanas nuestras, ¿no? Las comunidades de Jesús deben dar testimonio. Y no hablemos del Evangelio de Jesús, que también nos habla de lo mismo, ¿verdad? Él cura la sordera, hace ver, hacer oír. Yo recuerdo en nuestra prelatura, llamábamos la cultura del silencio. Nuestros pueblos sobrevivieron porque aguantaron silenciosamente. Gracias a Dios, yo llevo 47 años, les puedo decir, que han crecido enormemente, a pesar del olvido histórico, de la marginación histórica, cultural que siempre han tenido, y de hecho los tenemos en todos los rincones del país. Pero gracias a Dios, y les digo también, y gracias a la tarea de la Iglesia, que permanentemente se ha preocupado, desde que Pablo VI creó esta iglesia particular de la prelatura, como agradecimiento a que ellos, y por ahí entró el Evangelio y lo han mantenido durante siglos,
sin muchos agentes de pastoral cualificados, sacerdotes y demás, con toda su religiosidad popular, etcétera, y que han crecido enormemente cuando se ha creado como iglesia particular. Participan mucho, catequistas, animadores, celebradores, promotores, y se ha unido de una manera normal y natural lo que es la evangelización explícita, expresa, el anuncio del Evangelio y la promoción humana y social. Queridos hermanos, les invito, sé que estamos en tiempos malos, en tiempos de borrasca, no tenemos excusa, no tenemos excusa. Hay otros que están mucho peor, ¿verdad?, que nosotros, que necesitan. No que le demos la migaja, sino que nos sentemos en esta mesa de la vida, de la dignidad, de compartir con nosotros la historia y la historia de nuestra patria y de nuestra casa grande, que es Argentina.